No tengo nada para ofrecer. Buenos días tengan todos mis estimados hermanos y hermanas que están en sintonía, oyendo siempre nuestros audios. En esta mañana quiero compartir una palabra con ustedes y está en el libro de Hechos, capítulo 14, versículo 18. En adelante hasta el versículo 22. Y dice esta palabra con la dirección del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y dice: y diciendo estas cosas, difícilmente lograron impedir que la multitud les ofreciese sacrificio. Entonces vinieron unos judíos de Antioquía, de Iconio, que persuadieron a la multitud, y habiendo apedreado a Pablo, le arrastraron fuera de la ciudad, pensando que estaba muerto. Pero rodeándole los discípulos, se levantó y entró en la ciudad, y al día siguiente salió con Bernabé para Derbe. Y después de anunciar el evangelio en aquella ciudad y de hacer muchos discípulos, volvieron a Listra e Iconio en Antioquía, confirmando los ánimos de los discípulos, exhortándoles a que permaneciesen en la fe y diciéndoles: es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Qué palabra tan poderosa que hay en esta escritura. La palabra de Dios es, como dice, es viva y eficaz. Esa es la palabra que Pablo estaba en Listra con Bernabé. Estuvieron en ese lugar predicando el mensaje de salvación. Muchas almas habían recibido a Jesús en su corazón. Muchas sanidades y milagros habían sucedido. Y los de Listra pensaron que eran dioses. La naturaleza de los de Listra era la adoración pagana. Y cuando vieron a estos hombres usados por Dios, que estaban sucediendo milagros y sanidades, simplemente quisieron adorarlo, adoptarlos como dioses. Mas Bernabé y Pablo se echaron a la multitud, rompieron sus vestiduras, rasgaron sus vestiduras y se echaron a la multitud gritándole: no hagan tal cosa, porque somos humanos, somos como ustedes. Sin embargo, dice que difícilmente lograron impedir que la multitud ofreciese sacrificio. Es decir, al pesar de que ellos decían que eran humanos y que eran servidores del Señor, simplemente, al pesar de todo aquello, aquellas personas hicieron sus sacrificios. ¿Sabes por qué, mis amados? Porque era su naturaleza, la naturaleza de la idolatría que hay en la raza humana. Es decir, estas personas, esa era su naturaleza. A ellos no les importaban si eran dioses o no eran dioses. Lo importante es que ellos tenían que sacrificar. Ahora, esta palabra nos trae al presente de la naturaleza de muchas personas que están a nuestro alrededor, ¿verdad? Que es su naturaleza adorar, es decir, elogiar, poner en alto a una persona o a un grupo de personas, ¿verdad? Es su naturaleza. Y aquí la palabra dice que, al pesar de todo lo que decían Pablo y Bernabé, lograron impedir, ¿verdad?, que la multitud ofreciese sacrificio. Pero hay otras personas que intervienen. Dice: entonces vinieron unos judíos de Antioquía de Iconio, que persuadieron a la multitud, y habiendo apedreado a Pablo, le arrastraron fuera de la ciudad pensando que estaba muerto. Hay dos tipos de personas en este lugar, tres personajes, por supuesto. Pablo y Bernabé, los de Listra y los judíos. Los de Listra, idólatras por naturaleza, llevados por doquier, por todo viento de doctrina, no estaban cimentados en la doctrina, pues su doctrina era pagana. Y la persona que es pagana, que no tiene a Cristo en el corazón, pues simplemente es como una nube llevada por el viento de un lado a otro, porque no tiene una solidez en la escritura, no tiene conocimiento de la verdad. Pues la Biblia dice: conoceréis la verdad y la verdad os hará libre. También hay una palabra importante aquí también, porque hay una nueva intervención que es por los judíos, que dice que vinieron los judíos de Antioquía de Iconio y persuadieron, es decir, y usaron una estratagema de palabras, es decir, usaron allí astucia para engañar a los de Listra.
porque eran fáciles de engañar, pues no hicieron casi mucho esfuerzo para engañar a los de Listra. Lo importante es que aquí dice que persuadieron a los de Listra y apedrearon a Pablo. Óyeme, después que decían que eran unos dioses, entonces lo estaban apedreando. Quiere decir que la naturaleza de los de Listra era una naturaleza más fácil de dominar. Dos personas, los que son fáciles de dominar, y dos, los que les gusta persuadir en contra de alguien para apedrearlo. Dos tipos de personas que tú te vas a conseguir, amado hermano, amada hermana. Dos tipos de personas que tú te vas a conseguir. Los que son fáciles de dominar, que el enemigo los usa para querer elogiarte a ti, ponerte en cierto lugar, ponerte en la mano, elogiarte, rendirte homenaje y todo aquello. Y también las personas que les gusta también sembrar discordia, envidia, división, que siempre están allí puestos para hablar mal de uno y de otro. Es decir, les gusta persuadir a los que son fáciles de persuadir en contra de otra persona para apedrearlo. Ellos vinieron y persuadieron a los de Listra para apedrear a Pablo, y dice que lo apedrearon de tal manera que lo arrastraron fuera de la ciudad. Hay momentos donde somos apedreados aún por los que nos creían de alta estima, por aquellas personas que nos han elogiado, por aquellas personas que de una u otra manera nosotros pensamos que nos aprecian, que nosotros pensamos que nos admiran, que nosotros pensamos que nos elogian. Pues esas mismas personas en un momento serán convencidos por aquellas personas que les gustan convencer, con aquellas personas que les gusta persuadir, aquellas personas que les gusta crear discordia, envidia, que les gusta crear división. Son aquellas personas que tienen por naturaleza ese espíritu de sembrar cizaña, ese espíritu de difamación, ese espíritu de engaño. Fácilmente persuaden a aquellos débiles de espíritu, débiles de la fe también. Entonces somos tal vez apedreados y golpeados y somos arrastrados fuera de la ciudad. Pero una vez que creen que estamos muertos, dice aquí la palabra que una vez que ellos le echan fuera, creen que está muerto. Pero dice el versículo 20, pero rodeándole los discípulos, se levantó y entró en la ciudad. Esto me llama mucho la atención, amados, porque él no estaba solo. Pablo no estaba solo, dice que fue rodeado por los discípulos. Qué maravilloso es cuando tú eres apedreado. Qué tremendo es cuando tú eres apedreado, que eres golpeado, pero te rodean los discípulos, tus consiervos, tus hermanos en la fe, los ministros que están contigo. Oh, qué maravilloso es que aunque el enemigo se levanta y trata de poner en contra, trata de convencer a aquellos débiles en la fe para venir en contra tuyo y arremeter. Pero qué maravilloso es cuando tú, aunque eres arrastrado fuera de la ciudad, aunque eres aborrecido y despreciado, porque Dios te usa de la manera que Dios obra en tu vida, de alguna u otra manera eres arrastrado fuera y creen que estás muerto, creen que te destruyeron, te echaron fuera, te arrastraron y te dejaron botado en un lugar lejano de la ciudad porque creían que estabas muerto. Pero qué maravilloso es cuando tú te das cuenta de que tú no estás solo, que alrededor tuyo están los discípulos. ¿Dónde están los discípulos que están a tu alrededor? Tú tienes que empezar a ver quiénes son los verdaderos amigos tuyos. Tú tienes que empezar a ver quiénes son los verdaderos discípulos que están a tu alrededor, los verdaderos apóstoles que están a tu alrededor. Porque hay quienes dicen ser apóstoles que están a tu lado, discípulos consiervos tuyos, pero cuando tú estás pasando por la prueba, cuando tú estás pasando por la dificultad, te dan la espalda, te abandonan. Pero aquí vemos la gloria de Dios, porque dice que Pablo estaba tirado como muerto fuera de la ciudad, y dice que fue rodeado por los discípulos, por los apóstoles, y dice que recobró fuerza, levantándose, entró en la ciudad. Hijo de Dios, hija de Dios, ministro de esta red Rimiden, es necesario que tú empieces a
a analizar, a ver a tu alrededor quiénes son los que están a tu lado, dándote fortaleza, dándote palabra. Quiénes son los que cuando tú más necesitas una palabra, allí están para ayudarte a levantarte. Así como los discípulos que estaban alrededor de Pablo, cuando vieron que fue arrastrado y que fue llevado afuera, dice la palabra que estaban alrededor, vinieron, le dieron palabra, ayudaron a levantarse. Dice que cuando fue rodeado por los apóstoles, por los discípulos, él se levantó y entró en la ciudad. Esto quiere decir que es el tiempo de que tú vayas, ayudes al que está caído, que ayudes al que ha sido derrotado, que al que ha sido derribado, al que ha caído. A ese es que tú tienes que extenderle la mano. Hermano, ministro de Rimidem, es necesario ser fieles a Dios. Es necesario ser leales a los hermanos ministros de aquí de esta red. Somos Rimidem, somos ministros de alto nivel, somos hombres y mujeres de Dios, somos hombres y mujeres con ética ministerial. Cuando veamos a alguien que ha caído, que ha fallado al Señor, levantémoslo, rodeémosle y démosle palabra hasta que se levante, porque es necesario que se levante ese hombre de Dios, esa mujer de Dios, y que entre en la ciudad y siga haciendo el trabajo por el cual Dios le ha llamado. Así que si tú en algún momento has sido apedreado, si tú en algún momento has sido engañado, si tú en algún momento esos judíos fariseos que han venido a tu alrededor para engañar, para persuadir a aquellos de Listra que están a tu alrededor, que están queriendo elogiarte, que están queriendo ponerte en alto, pero salen los judíos fariseos para querer persuadir a esos de Listra para que te apedreen. Pues sé sabio, apártate. La Biblia dice que el sabio ve mal y se aparta. Así que Dios me les bendiga. Esa es la palabra que quería compartir para ustedes en esta mañana. Les bendigo desde acá, desde República Dominicana, y recuerden, somos la familia Rimidem, somos ministros de alto nivel. Salones Paz, se les ama mucho. Dios les bendiga. Les habla su amigo Pastor José Gregorio Altuve. Bendiciones.